Bien, vamos a darle comienzo formalmente. Fíjense que el primer contenido va a tratar sobre el gobierno de Juan Vicente Gómez. Ese es el primer contenido que vamos a discutir, o que vamos a comenzar a discutir la mañana de hoy. Tengo entendido hasta dónde llegaron en Historia de Venezuela el segundo año, no recuerdo. ¿Hasta qué gobierno? No recuerdo. Nosotros nos dieron generalmente todos los presidentes. Hasta ahí llegamos. Okay. Por encimita de todos los presidentes. Ok, muy bien. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es la historia, de lo que es del significado de historia y de lo que comprende lo que es la historia contemporánea, para que podamos entender un poco de qué se va a tratar esta materia. Vamos a discutir la mañana de hoy. Bien, unas pequeñas fallas técnicas aquí con la presentación, pero no importa. Vamos con la primera diapositiva. Ahí está. Tenemos, o yo elegí el primer contenido, Juan Vicente Gómez. Ya les voy a explicar por qué razón elegí a Juan Vicente Gómez para hacer el primer contenido de historia contemporánea de Venezuela a partir de este año escolar. Un momento que tengo un problemita con el teclado. Ok, vamos a ver, ahora sí. Bien, vamos a comenzar con lo que es, ¿qué es la historia? ¿Qué comprenden ustedes de la historia? Bien, muchos historiadores hablan de que la historia se remonta a estudiar solamente los acontecimientos del pasado. Pero yo les digo a esos historiadores que la historia va mucho más allá que simplemente analizar los hechos del pasado. Y hay una terminología o una definición que es una de las más exactas utilizada hoy en día, y fue escrita por un historiador llamado Marc Bloch. ¿Quién fue Marc Bloch? Fue un judío, o mejor dicho, era de origen judío. Él vivió lo que fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial e incluso fue perseguido por ser de origen judío, fue perseguido y fue asesinado durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los nazis perseguían a los judíos, a los gitanos, entre otros. Y él fue perseguido y murió durante un campo de concentración. Pero antes creó un concepto que, vamos a decirlo, más exacto de lo que es la historia. Y dice así, de la siguiente manera: es la ciencia que se encarga del estudio del hombre en el tiempo. ¿Por qué la historia es una ciencia? Pero vamos a desglosar el concepto de Marc Bloch. Es una ciencia, o toda disciplina es una ciencia, cuando utilizan el método científico. ¿Qué es el método científico? Varios de ustedes han venido trabajando con el método científico y si no lo van a hacer, lo van a poder concretar ahorita cuando lleguen a quinto año. Recuerden que ustedes van a hacer bachiller en ciencia y deben presentar una investigación mediante el método científico. ¿Pero qué es el método científico? Son una serie de pasos que debe seguir el investigador para poder solucionar una problemática que está observando a su alrededor. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos? En primer lugar, es la observación. Primero observa el problema. Luego viene el planteamiento de hipótesis. Mira, ¿por qué está ocurriendo este problema? Supongamos que una manzana cae de un árbol, entonces el investigador va a sacar posibles, vamos a decirlo, teorías de por qué cae esa manzana. Eso es el planteamiento de hipótesis. Luego viene la experimentación, que es cuando él va a plantear lo que es la solución de esa problemática, una teoría para una posible solución. Y por último está el arrojo de resultados, es decir, lo que arrojó la investigación luego de aplicar esa teoría. Toda disciplina que utilice el método científico, es decir, estos pasos para su estudio, para su investigación, es considerada una ciencia. Y la historia no escapa de ello. Por eso que la historia es considerada una ciencia. ¿Que se encarga del estudio de qué? Del hombre. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que vamos a estudiar la historia de los dinosaurios?
No, nunca lo han dicho. Por supuesto, No. porque la historia se remota solamente, específicamente, es en el hombre. ¿Quién escribe la historia? El hombre. ¿Quién hace la historia? El hombre. hombre. ¿Quién participa en los acontecimientos? Las mujeres no. Es el hombre. No, bueno, cuando me refiero a hombre, es hombre y mujer. Ojo con eso. Que no estamos terminando ya. El ser humano. Hombre y mujer. Entonces, es el hombre precisamente que participa en los acontecimientos de la historia, por ende es el único protagonista. Entonces la historia se va a encargar es de estudiar al hombre en el tiempo, entendiéndose por el tiempo que no solamente nos vamos a remontar en el pasado, no es simplemente estudiar lo que es el pasado, sino también el presente y el futuro, porque un conocedor de la historia puede explicar y comparar lo que está ocurriendo en la actualidad y puede predecir lo que puede ocurrir en un futuro. Por ende que la historia va mucho más allá de un estudio del pasado. Y se los digo de una vez, la historia no es aburrida, sino mal contada. Ojo con eso, la historia nunca ha sido aburrida, sino que ha sido mal contada. Pero de eso lo vamos a encargar para que volver más interesante este tipo de materia que sí lo es, que merece mucha atención. Ok, la historia a su vez tiene una serie de etapas. Ustedes la vinieron estudiando en Historia Universal, está la Edad Antigua, la Edad Media, Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Vamos a estudiar por el primer momento lo que es la Edad Antigua. La Edad Antigua va desde lo que es el surgimiento del primer documento escrito hasta el 476 después de Cristo. Es decir, allí se van a poder vivir acontecimientos como la caída, los surgimientos de las primeras civilizaciones, Roma, Egipto, Mesopotamia, Grecia, se va a empezar a formar lo que es el Imperio Romano, e incluso el mismo cristianismo va a ser aceptado como tal en Roma. Luego viene la Edad Media. ¿Qué encontramos en la Edad Media? El surgimiento, por ejemplo, del Islam. Fíjense que va desde el 476 hasta el 1492, surge lo que es el nacimiento del Islam, aparece el sistema económico del feudalismo, ese sistema que fracasó debido a lo que fueron las cruzadas, el movimiento de las cruzadas, y va desde la caída del Imperio Romano, de la caída del Imperio Romano muy bien, hasta la llegada de los españoles, hasta 1492. Luego encontramos a la Edad Moderna. ¿Qué encontramos en la Edad Moderna? Bueno, surge desde 1492 después de Cristo hasta 1789 después de Cristo. Allí se puede evidenciar acontecimientos como el Renacimiento, la Reforma Católica, la nueva ruta marítima, la Ilustración, y va desde los viajes de exploración hasta el nacimiento de la Revolución Francesa. Y por último, y no menos importante, vamos a encontrar a lo que es la edad contemporánea, que es la que a nosotros nos interesa en la mañana de hoy. Fíjense que va desde 1789 después de Cristo hasta el presente. Allí se vivieron acontecimientos como la Revolución Francesa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y vuelvo y repito, va desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Pero esto es a nivel universal. Nosotros hoy vamos a tratar de descifrar desde dónde debe partir la historia de Venezuela, la historia contemporánea de Venezuela. Si en el mundo nace precisamente en 1789, porque fue un antes y un después, algo que marcó definitivamente esa edad, nosotros tenemos que definir de dónde podemos partir para comenzar la historia o a desarrollar la historia de Venezuela. Profe, Dime. disculpe la interrupción, sé que no tiene nada que ver con la clase, pero quería felicitar a Andrés Subillaga por su cumpleaños que es hoy. Uy, feliz cumple. Bien, felicitaciones. ¿Vamos? Dale, Andrés. Prosiga, disculpa con la interrupción, profe. Tranquilo. Vamos a seguir entonces. Bien, entonces les decía que la historia contemporánea debe partir de algo que lo haya marcado y que todavía esté en vigencia. Vamos a ver. La guerra de independencia puede ser que nos marque. Sí, claro. Hoy en día somos una nación. Y la nación, recordemos que el término nación tiene que ver con raíces históricas o una cantidad de personas que habitan un determinado territorio y comparten raíces históricas que los unen.
este caso puede ser la Guerra de Independencia. Por eso que hay historiadores que dicen que la Guerra de Independencia o la historia contemporánea debe iniciarse de la Guerra de Independencia. Pero hay otros que dicen que es a partir de 1830, porque es donde comienza a llamarse Venezuela, República de Venezuela como tal. Y hay otros que incluso dicen que es después, que es la Guerra Federal. Yo hoy les digo, por ejemplo, que debe ser a partir del petróleo. ¿Por qué el petróleo? Recordemos que la economía actualmente se basa todavía en la renta petrolera. Quiere decir que lo más contemporáneo a nosotros es el nacimiento del petróleo. Por ende, yo elegí el tema de Juan Vicente Gómez, porque precisamente en ese periodo de gobierno donde comienza Venezuela a aprovechar esos recursos de lo que es hidrocarburos. Bien, pero antes de entrar en tema del gobierno de Juan Vicente Gómez, vamos a ver la importancia que tiene la historia. La historia es sumamente importante. Fíjense ahí, Pedro Sarmiento, por favor, ¿puedes leer la cita textual del filósofo español Jorge Agustín? Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué quiere decir eso, Pedro? Eso es lo que dice Pablo Escobar. Eso no lo dice Pablo Escobar. No, esos son memes que están errados, que utilizan frases de otros personajes y hacen creer que fue él que lo dijo. Pero en realidad esta frase es de este filósofo español llamado Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Lo dijo Messi. Muy bien, Pedro. ¿Qué quiere decir esa cita o ese pensamiento de este autor? El pensamiento da a conocer que para no cometer los mismos errores que cometieron personas en el pasado, hay que conocer lo que hicieron mal, que hicieron bien, para que nosotros no hagamos lo mismo, no cometamos los mismos errores. Muy bien, muy bien. De eso se trata la historia. Mira, de analizar, de revisar, de comprender los acontecimientos del pasado y las cosas que hicieron nuestros antepasados para nosotros no ver en qué fallaron y no repetir esos errores. Profe, pero eso lo han utilizado varias gente, o sea, creo que la serie Pablo Escobar, Messi, creo que también lo dijo una vez, lo han dicho varias gente, me imagino que citando al español. Por supuesto, claro, esta frase de este español, es original de este español. Ah, ok. Es que es una frase muy célebre, muy conocida. Claro, y tiene mucha vigencia. Bien, y la otra que quería compartir con ustedes de este pensador nuestro, venezolano, llamado Arturo Uslar Pietri. Es un gran intelectual, o fue un gran intelectual venezolano, abogado, periodista, filósofo, escritor, y en alguna oportunidad pudo expresarse de esta manera acerca de la historia. Vamos a escuchar a José, por favor. Yo, ¿Sí? la historia está presente y nos rodea en todas las horas, porque no es otra cosa que la vida. Y es así, la historia es la vida. O sea, hoy en día, hoy 15 de octubre, nosotros estamos haciendo historia. Pero quizás historia para nuestro país, para nuestra educación. ¿Por qué? Porque esto antes en el país no se había vivido, lo que es las clases a distancia. Recordemos que antes era una clase netamente presencial y esto de clases a distancia es nuevo y nos obligó la pandemia. Pero igual estamos haciendo historia. Estamos formándonos en valores, en valores cristianos, en valores educativos, para poder conllevar al país a ser el mejor, un país desarrollado, que es lo que todos queremos. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a arrancar. Pues por eso es que era necesario explicar primero qué era la historia, bueno, explicar también lo que era la etapa contemporánea o la edad contemporánea, para poder entender por qué yo elegí precisamente el tema de Juan Vicente Gómez para comenzar este año escolar. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, ¿alguna vez llegaremos a hablar de Marco Pérez Jiménez? Sí, por supuesto. Claro que sí. Vamos a discutir Marco Pérez Jiménez. Ese es tío tuyo. Bien.
Vamos ahora con el gobierno de Juan Vicente Gómez. Pero hay un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? El gobierno de Cipriano Castro. Fíjense que Gómez y Castro, su unión iba más allá que una simple amistad. Incluso, claro, ellos eran de origen andino, específicamente de San Cristóbal, eran compadres. Y el que estaba más relacionado al entorno político era Castro, Cipriano Castro, que incluso él fue, antes de ser presidente, fue gobernador allí en la región andina. Sin embargo, iban a nacer unas ciertas diferencias o discrepancias con el gobierno precisamente de Joaquín Crespo. Es por ende que él planea dar un golpe de Estado e invade al país con aproximadamente 60 hombres. Entre estos hombres estaba su compadre, Juan Vicente Gómez. Resulta ser que Joaquín Crespo, al enterarse de que estos caudillos venían a hacer una invasión, porque recuerden que estamos en esa época se estaba viviendo la época de los caudillos. Es decir, hay historiadores que dicen que ningún empresario o ningún persona extranjera quería venir a Venezuela, al territorio, a invertir, porque lo consideraban como un hervidero, como una olla caliente. Todo aquí era un conflicto. Recordemos que veníamos de la guerra de independencia. No conforme con la guerra de independencia, hubo también otro conflicto bélico que fue la guerra federal. Además de la guerra federal, había caudillos, como el caso de Antonio Guzmán Blanco, que llegaban y invadían los territorios, respetaban el orden constitucional, y por ende no había esa garantía para poder invertir en el país. Y había un gran atraso a nivel de otros países de Latinoamérica, que es Venezuela. Y por esta razón, Crespo sabía que Castro, ya había escuchado de Castro, sabía que Castro era una persona, era un caudillo que no le importaba por tener su objetivo, no le importaba llevarse por delante al que se le atravesara. Por ende, Crespo decide abandonar el país antes de que llegara Castro aquí. Cuando llega Castro, pues, con esos 60 hombres, se instaura en el poder y comienza el gobierno de Cipriano Castro. Bien, mediante este gobierno, Cipriano Castro comenzó a tomar medidas. ¿Cuáles fueron estas medidas? Comenzó a ser nacionalista. Inclusive va a tener conflicto con potencias extranjeras porque se va a empezar a endeudar con estas potencias. Además de la deuda que ya traía el país por los tratados que había hecho precisamente este personaje llamado precisamente por este personaje llamado Antonio Guzmán Blanco. Disculpe. Antonio Guzmán Blanco había hecho anteriormente unos contratos millonarios con transnacionales extranjeras. ¿Recuerdan los ferrocarriles? Fue el primero que trajo los ferrocarriles precisamente aquí al territorio. Y por ende, es precisamente que Guzmán Blanco endeuda al país, deja unas deudas millonarias que la van a heredar los mandatarios siguientes. Por ende, cuando Profe, Castro, ¿por qué lo endeuda? ¿Cómo lo endeuda? no, porque recuerda que fueron préstamos, es decir, comenzaron a traer los ferrocarriles para acá, comenzaron a crear esas vías ferroviarias, pero había como un préstamo, una especie de préstamo. Es decir, bueno, págame tanto por ciento y lo O sea, demás profe, fue como lo un vas fiado. pagando anualmente. Pero resulta ser que esa deuda se volvió impagable porque luego Venezuela entra en una crisis, baja los precios del café y por ende fue impagable la deuda. Y esta deuda la iba a heredar los demás mandatarios hasta llegar al gobierno de Cipriano Castro. Ya cuando llega el gobierno de Cipriano Castro estaba endeudado con esta potencia extranjera. Y él necesitaba una solución. ¿Cuál era la solución? Acudir
a los banqueros. En un primer momento los banqueros prestan el dinero. No, sí, está bien, paga la deuda, pero Castro no le da respuesta cuando le va a pagar, o sea, no les paga, no les devuelve el dinero a estos banqueros. Entonces, cuando Castro quiere ingresar nuevamente a los préstamos, ya estos, vamos a decirlo, estos banqueros no quieren, no quieren seguir prestándole dinero a ciegas a Castro, y por ende Castro toma medidas. ¿Cuál era esta medida? Porque Castro era arbitrario. Toma medidas como, mira, no me pagaste, bueno, te voy a suspender tu empresa, tu banca. Te voy a establecer medidas económicas extremas. Entonces se crea todo un conflicto. Y dentro de estos banqueros va a surgir un personaje llamado Manuel Antonio Matos. Manuel Antonio Matos no era un militar, era simplemente un empresario, pero él vio necesario, por todas las medidas que estaba tomando Castro, de iniciar una revolución. A esa revolución se le llamó Revolución Libertadora. ¿De qué trataba esta Revolución Libertadora? Pues, se armó con un grupo de banqueros para poder dar un golpe de Estado a Cipriano Castro. Pero ojo, Cipriano Castro era una persona que ya tenía experiencia en el ámbito bélico, ya tenía experiencia en el ámbito político, y por ende pudo derrotar fácilmente a Manuel Antonio Matos, a pesar de que Manuel Antonio Matos tenía apoyo del extranjero. Entonces, Manuel Antonio Matos es capturado y es humillado por todas las calles de Caracas. Incluso cuentan que lo obligan a caminar desnudo por todas las calles de Caracas. Y esto fue repudiado por todos los caraqueños. Y inclusive hay personas que se atreven, o historiadores que se atreven a decir que de allí proviene la palabra gocho. ¿Han escuchado hablar de la palabra gocho? De que los andinos son denominados gochos, las personas que vienen de los Andes. Y es precisamente porque gocho era una palabra para la época que significaba cerdo. Entonces, como este personaje andino, es decir, Cipriano Castro, y los caraqueños no les gustó esta acción, empezaron a decir gocho, y de ahí proviene la palabra gocho, pero era por repudio a Cipriano Castro. Eso es lo que creo. Lo que sí es cierto que de esta época sí proviene otra palabra, que eso sí estoy completamente seguro, que es la palabra jalabola. ¿Ustedes saben de dónde proviene la palabra jalabola? Sí. Cipriano Castro. Ajá, No, pero ¿saben la explicación? Sí, no. la Uy, mebota. Resulta ser que Manuel Antonio Matos es encarcelado. A la bola. Había prisioneros que recibían un castigo extremo o especial. Aquellos que se atrevían a oponerse más al gobierno de Cipriano Castro, él ordenaba que le dieran un trato especial. ¿Cuál era este trato especial? Le colocaba un grillete con una bola de acero. Entonces, mira, imagínate lo que era desplazarse de un lugar a otro en la cárcel arrastrando esa bola de acero. Sí, como en las películas. Exacto. Por ende, pero como estas personas tenían mucho dinero, o sea, eran banqueros, por ejemplo, en el caso de Manuel Antonio Matos, él les pagaba a otros reos que no tenían dinero, por supuesto, para que les cargaran las bolas. Entonces, en ese momento comenzaron el término de jalabola. O la chupamedia, picator. Pero es precisamente por eso. Claro, el de Jaramecate es otra historia. El de Jaramecate sí proviene de la época colonial, precisamente de Bolívar, porque Bolívar era una persona muy influyente, una persona que todo el mundo respetaba, una persona que todo el mundo admiraba. Y por ende, los soldados que apenas estaban empezando a surgir, que eran jóvenes todavía, ellos comenzaban a mecerle la maca, porque a Bolívar le gustaba que le mecieran la maca para poder obtener un sueño profundo. Y entonces esta persona, para simpatizar, o estos soldados para simpatizar con Bolívar, le jalaban el mecate de la maca. De ahí viene la palabra jalamecate, pero eso es otra cosa. El de jalabola sí viene específicamente de este contexto de Cipriano Castro. Bien, dicho esto, Castro no solamente va a tener problemas con estos banqueros, sino también con estos
potencias extranjeras, como el caso de Inglaterra, el caso de Alemania, el caso de Holanda. O sea, eran unas deudas impagables. Y por ende, comienza a Inglaterra a tomar medidas extremas. ¿Cuáles fueron esas medidas? Bueno, le bloquearon las costas venezolanas. Recordemos que nosotros aquí en Venezuela tenemos una economía de puertos y es heredada de la administración de España. ¿Por qué? Durante la colonia española, todo lo que nosotros comercializábamos iba directo a La Habana, Cuba, y de La Habana, Cuba hasta España. Es decir, si otro país quería comercializar directamente con lo que era el cacao y café, no lo podía hacer directamente con Venezuela, tenía que ir a España. Y se creó toda esa administración de puertos, que todo el comercio girara en torno a lo que eran los puertos. Entonces estas potencias extranjeras, en el caso de Alemania e Inglaterra, decidieron bloquear las costas venezolanas para que Venezuela no pudiera ejercer el comercio. Profe, José Goncalves, Goncalves, párate. ¿Disculpa? José Goncalves no está prestando atención, se está quedando dormido. Bien, Adolfo, por favor, enciende la cámara. Recuerda las normas. Ok, continúo. Fíjense que ya casi estamos sobre la hora. Recuerden que hay otro link o otro vínculo para poder continuar la clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Salud, gracias. Bien, entonces, fíjense que bloquearon las costas venezolanas, pero Castro recibió un respaldo de los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos? Fíjense que Estados Unidos fue el que intervino para resolver esta problemática. Estados Unidos, precisamente, con la proclama de Monroe, América para los americanos. Estados Unidos, a pesar de que no tenía muy buenas relaciones con Castro y sobre todo no quería tener las relaciones con Castro, pero se vio obligado a intervenir en el conflicto porque estaba presenciando de que Europa se estaba acercando al territorio americano y por ende no convenía, porque recuerden que Estados Unidos siempre ha sido una potencia a nivel económico, al igual que las potencias extranjeras, y a ellos no les conviene de que estas potencias, que son la competencia, estén precisamente en el continente, o cercanos al continente. Por ende, comienzan a resolver esta problemática y logran llegar a un consenso donde se le da un tiempo estimado a Castro para que pague esta deuda. Dime, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Esta presentación la va a poner en el campus o no? Disculpa, que si esta presentación la va a poner en el campus. Sí, sí. Todos los recursos que vamos a utilizar serán subidos posteriormente al campus. Okay, bien, agradezco a Adolfo y a Rafael que enciendan la cámara, por favor. Recordemos la normativa. Si no tienen la cámara encendida, luego serán enviados a la sala de espera. Es importantísimo. Listo, disculpe, se me apagó sin querer. Tranquilo, Rafael, pero ya sabes que deben mantenerla encendida. Sí, ya la debo prendida. Muy bien. Posteriormente a este bloqueo, ocurre lo que es la enfermedad de Castro. Castro comienza a sufrir de los riñones y necesita viajar al extranjero para ser intervenido quirúrgicamente. No recuerdo exactamente si era Alemania o Inglaterra. Uno de esos países europeos que tenían... Creo que era Alemania. Sí, no recuerdo exactamente qué país. Lo cierto es que deja el mando a Juan Vicente Gómez, es decir, a su compadre. Resulta ser que estos días no iban a ser para nada tranquilos para el mismo Cipriano Castro, es decir, iba a vivir con la mente pensando en Venezuela, de que le querían dar un golpe de Estado, que quieren invadirlo, de que los europeos no quieren nada con él. Y por ende, comienza a hacer cartas. Y en una de esas cartas va a escribir una famosa frase conocida que por la cabeza, perdón, la culebra se mata por la cabeza. O sea, va a escribir esa frase. Esa carta llega a manos de Juan Vicente Gómez. Y Juan Vicente Gómez interpreta que la culebra es él.
Entonces, por ende, Juan Vicente Gómez decide darle un golpe de Estado. Pero un golpe de Estado, vamos a decirlo, brillante, si se puede decir que un golpe de Estado es bueno. Sabemos que no es bueno, por lo contrario, lo que no se debe hacer. Pero ¿por qué brillante? Porque todo golpe de Estado deja un derramamiento de sangre. En este caso no fue así. Juan Vicente Gómez dio un golpe de Estado silencioso, planificó una buena estrategia, mandó a una persona para allá, otro para acá, para que controlara la situación, para que dijera que él era el presidente, y luego le hace una llamada a su compadre y le dice, mire compadre, no se acerque más al territorio, porque de ahora en adelante el que manda aquí soy yo. Y le da un golpe definitivo, o una puñalada, a su compadre, literalmente, a su compadre Cipriano Castro. Y comienza lo que es el gobierno de Juan Vicente Gómez de forma oficial. Dice que el gobierno de Juan Vicente Gómez comenzó precisamente, pacta con los comerciantes, eso fue la primera acción que él tomó, pactar con los comerciantes, empresarios, políticos, militares, entre otros. Al contrario de Cipriano Castro. Recordemos que Cipriano Castro, por lo contrario, tenía esa enemistad con los comerciantes. Ustedes acaban de escuchar el conflicto que existió, por ejemplo, con esos empresarios, el nombre de Manuel Antonio Mar. Cipriano Castro tenía conflicto con todos, con las potencias, con las potencias extranjeras, con los mismos comerciantes, con los mismos empresarios. Y Juan Vicente Gómez no quería cometer esos mismos errores. Por ende, lo primero que hace es pactar con los comerciantes, empresarios, políticos, militares, entre otros. Se convierte en un dictador y busca una justificación. Recordemos que la dictadura, la palabra dictadura proviene específicamente del Imperio Romano. Y era un basamento político en el imperio. Es decir, era aplicado durante la República, de lo que era en sí, lo que era el Senado. ¿Por qué? Resulta ser que la figura del dictador era una persona que tenía... Profe, una pregunta, ¿cómo es una dictadura? ¿Disculpa? ¿Cómo es una dictadura? Voy a explicar eso. O sea, originalmente la dictadura proviene del Imperio Romano. Recordemos que Roma, igual que Grecia, es considerada la madre de toda la civilización. Entonces, durante el Imperio Romano, mejor dicho, dentro de la República Romana, antes del Imperio, surge la figura del dictador. ¿Quién era el dictador? Era una persona que tenía que solucionar una problemática que no podía ser solucionada por el Senado. Entonces se elegía de carácter especial a una persona como dictador. Esa persona iba a tener todos los poderes plenipotenciarios, es decir, podía tomar las decisiones que se iban a establecer de ahora en adelante en la República. Por ende, esa persona iba a tener un tiempo estimado, no mayor a 6 meses. Ese era el tiempo estimado. Y esa persona, por ejemplo, Alejandro, era elegido dictador. Alejandro no podía volver a ser dictador jamás en su vida. Era una sola oportunidad que tenía de ser dictador. Y ahora bien, tenía 6 meses, pero si Alejandro llegaba a solucionar la problemática en 2 meses o en 3 meses, hasta ahí llegaba a su función. O sea, era una figura temporal que tenía los máximos poderes. Pero resulta ser que llegó un personaje llamado Julio César, y ustedes lo conocen en la historia universal, y quiso proclamarse dictador de por vida. ¿Y qué le pasó a Julio César? El mismo Senado se encargó de asesinarlo. Unos dicen que de 39 dagazos, otros dicen de 51. Lo cierto es que lo asesinaron por querer pasar por encima de la normativa, a pesar de la popularidad que tenía Julio César en aquel entonces. Entonces, a partir de ese momento, han comenzado a utilizar la palabra dictadura de una forma incorrecta y quieren conllevar a la dictadura vitalicia. ¿Qué quiere decir la palabra vitalicia? Dictadura de por vida. Muy bien, entonces, este personaje, ya conocido el término de dictadura, este personaje se convierte en un dictador, Juan Vicente Gómez, y busca justificación. Es decir, yo necesito una teoría que les diga a la gente de por qué yo soy un dictador. Bien, ya creo que estamos sobre la hora, vamos a pasar al siguiente link, al siguiente vínculo, ¿les parece? Ok. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Dele.
Boliviano. Ah, con Dios. Profe, se le quedó